Semillas para la vida. Especiales de Semana Santa. Este año hemos dedicado nuestras emisiones especiales de Semana Santa a reflexionar sobre la liturgia de cada uno de los días de esta semana y desde el punto de vista también de las normas litúrgicas para cada uno, porque revisando las normas entendemos cómo se tiene que celebrar cada una de las liturgias y también eso nos ayuda al mismo tiempo a comprender mucho del sentido de las mismas. Nos ocupamos de la misa del Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, de la misa crismal, de la misa vespertina en la Cena del Señor, de la liturgia de la Pasión del Señor y de la vigilia pascual en la Noche Santa. Después de haber reflexionado estos días sobre las normas litúrgicas de cada una de las celebraciones, seguramente que habrás podido comprender la importancia de seguir esas normas, que son realmente muy estrictas, porque cuando se dejan de cumplir o se varían, se va adulterando el sentido de cada una de las celebraciones, que es tan rica y que parte de la riqueza está expresada con la forma tan precisa como se va celebrando cada parte de cada una de las liturgias de este Santo Triduo. Sin embargo, hay ocasiones, muchas, en que, no sé, en un momento de creatividad espontánea, tanto sacerdotes como ministros adulteran, cambian, varían, le quitan, le ponen a estas liturgias tan importantes, son las más importantes del año, tan solemnes, cuyo único dueño es Cristo Jesús. Y hay veces que estos cambios son trágicos porque desorientan mucho a los fieles y perjudican su fe y arruinan esos momentos de encuentro con el Señor, de contemplación, de conversión. Quisiera en esta ocasión hacer un recuento contigo de lo peor que he vivido en Semana Santa, no con el ánimo de hacer una crítica en contra de nadie. Por esa razón no voy a decir lugares, ni voy a decir nombres de parroquias y mucho menos nombres de sacerdotes, no, simplemente te lo voy a contar. Lo que sí, te diré que todo esto lo he vivido acá en Estados Unidos, aunque también sé que de otros países hay quienes compiten fuertemente con lo que te voy a contar. De hecho, cuando llegué a vivir acá, me costó muchos años encontrar una parroquia donde se pudiera celebrar el Tríduo Pascual por completo y bien. ¿A qué me refiero? Mi primera experiencia sucedió en Jueves Santo, era la misa vespertina en la Cena del Señor. Se la asignaron a uno de los vicarios, un sacerdote muy joven, recién ordenado. Era su primera Semana Santa como sacerdote y pues le encontró el sentido cómico a tener que lavar los pies. De manera que toda su homilía fue un discurso cómico, que tenía a todos los fieles, menos a mí, insisto, que tenía a todos los fieles muertos de risa en la misa de la Cena del Señor. Y de ahí procedió al lavatorio, que pues a la gente ya más bien le dio risa después de todo lo que había dicho el padre, que otra cosa. Al año siguiente, una parroquia diferente, por supuesto, sucedió algo similar, pero todavía más triste. Igual teníamos un sacerdote joven que era un vicario, recién ordenado, y el párroco tuvo a bien, a lo largo de toda la misa vespertina en la Cena del Señor, hacer mofa del padre joven por su juventud. Toda la gente se reía a lo largo de toda la misa, una misa solemne, con la que inicia el Santo Triduo, con la que inicia para Jesús en su interior su agonía, su pasión. Y mientras todo esto pasa, acá los sacerdotes o el sacerdote, el párroco, haciendo mofa continua del vicario y toda la gente feliz de la vida, muertos de risa. Al día siguiente, Viernes Santo, en la liturgia de la Pasión del Señor, entran los dos sacerdotes en silencio, todos de pie, llegan al altar, se postran en el suelo, nosotros nos ponemos de rodillas, claro, señal de tristeza máxima. ¿Qué más bajo puede uno caer que quedar de bruces en el suelo ante Cristo que muere en la cruz, en un momento de penitencia y sobre todo en un momento de duelo máximo, de tristeza profunda? Acto seguido se ponen de pie los sacerdotes y entonces el vicario se desquita del párroco, ahora haciendo mofa de él por su avanzada edad. Igual los feligreses muertos de risa. Después, un instante después de que expresamos duelo máximo ante Cristo que muere en la cruz, un momento de comicidad y carcajadas, cortesía de los sacerdotes de la parroquia. Busqué otra parroquia para el año siguiente. Encontré un boletín de una parroquia donde anunciaban la liturgia de la Pasión del Señor y decía liturgia de la Pasión del Señor con adoración de la Santa Cruz y comunión. Confiando en esto fui a la parroquia y me llevó la sorpresa
de que la adoración de la Santa Cruz no era tal, mezclaron el Evangelio, que es un Evangelio muy solemne, que habla de toda la pasión según San Juan, combinaron eso con la adoración de la cruz, pero en lugar de Evangelio, hicieron una representación teatral los jóvenes. Uno disfrazado de Cristo, otro lo iba azotando, otro era Pilatos. En fin, montaron ahí un teatrín, aparte pésimo, mal puesto, y que ni siquiera era el lugar. Si querían montar una obra de teatro, para eso tienen un salón parroquial, si no es que un auditorio, no sé, en esa parroquia. Y con eso combinaron la adoración de la cruz, luego dieron la comunión, en fin, hicieron todo como no tenían que haberlo hecho. Pues me busqué otra parroquia. Llego a la solemne vigilia pascual, la madre de todas las vigilias, la misa de todas las misas, la misa más importante de todo el año, la misa sobre la que gira todo el año litúrgico, la misa que las normas litúrgicas dicen con todas sus letras que no se debe alterar, que no se debe alterar el orden de las 4 partes que son el lucernario, la liturgia de la palabra, el bautismo y la liturgia de la Eucaristía. Porque así dicen las normas, que no se debe alterar ese orden. Bueno, pues ahí vengo a esta parroquia. En lugar de las 9 lecturas, las redujeron a 3 solamente. Y terminando las lecturas, dice el padre, bueno, pues esto en realidad es una vigilia. Las vigilias son momentos casuales alrededor del Señor. Es una noche larga, entonces les propongo que tomemos un receso. Salgan por favor al nártex, ahí ya tenemos mesas dispuestas con bebidas, con refrigerios, con bocadillos. Vamos a tener un momento de convivencia y después continuamos con nuestra celebración. Bueno, todos se salieron, menos yo. Yo traté de quedarme de menos rezando. Imposible rezar porque del nártex hacia dentro de la iglesia, bueno, risas, carcajadas, pláticas a todo volumen, los ruidos de los vasos y de los platos de la gente que estaba teniendo ahí un festín. En el intermedio de la misa en la que el Señor resucita. Ya después volvieron a continuar. Sobra decir que al día siguiente mandé una carta al párroco de este lugar para hacerlo reflexionar sobre lo que había hecho. Lo mismo que a los otros 2 que se sintieron los cómicos del momento. Por supuesto que sí, es que estas cosas a veces pasan porque se los permitimos y eso no es posible, no es posible. ¿Por qué nos hacen esto? Bueno, me busqué otra parroquia para el año siguiente. Llego a la vigilia pascual, veo que tienen su pira con el fuego ya ardiendo, ya tienen ahí el cirio pascual dispuesto, se prepara el cirio, se bendice el fuego, se enciende el cirio, entra el sacerdote cargando el cirio y desde el momento en que entra a la iglesia, el coro que tenía hoy una orquesta y con instrumentos nativos de los indios de acá de la región, comienzan a tocar música nativa y cuando el sacerdote llega al altar, en vez de entonar el pregón pascual, cargando el cirio hace una danza nativa al son de los tambores, mostrando el cirio a los 4 puntos cardinales. Eso en lugar del pregón pascual fue ese rito indígena con el cirio pascual, que es Cristo resucitado, el cirio pascual es Cristo resucitado. Viene la primera lectura, el poema de la creación y que el Espíritu Santo aleteaba sobre las aguas. Bueno, toda la lectura mientras los instrumentos del coro, de la orquesta, hacían los efectos especiales del viento que soplaba y de las aguas y de la creación. Termina la primera lectura, viene el salmo. Mientras se canta el salmo, en pleno altar, 2 bailarinas con leotardo y mallas, haciendo bailes y echando piruetas, así echando piruetas en el altar mientras se cantaba el salmo. Comienza la segunda lectura con sus efectos especiales de sonido. Viene el segundo salmo y van de regreso las bailarinas con sus leotardos a echar piruetas en pleno altar. No pude más, me venció. En ese momento me salí de la iglesia y hasta revisé. Dije, pues a lo mejor me equivoqué y esto no es una iglesia católica. Revisé y sí, decía tal cual, parroquia católica de tal santo. Me subí a mi automóvil y de camino a casa comencé a llorar. Dije, bueno, ¿a qué lugar vine a vivir? Que año con año no encuentro dónde celebrar la Semana Santa con la dignidad que la pasión, muerte y resurrección del Señor merecen. Gracias a Dios, al año siguiente corrí con mejor suerte. Por fin encontré una parroquia donde las liturgias pues se celebraban como dice el misal, pero me tomó años llegar a esa Semana Santa. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué?
Y todo esto lo cuento simplemente como reflexión para que todos aquellos que les gusta pasarse de creativos vean el daño que causan cambiando lo que la Iglesia Católica celebra en este Tríodo Santo. Además de la falta de respeto a Cristo Jesús, cuando hacen de estas liturgias literalmente circo, maroma y teatro, porque fue lo que me tocó ver. Circo con el trío de cómicos que me tocó en 2 misas vespertinas de la Cena del Señor y en la liturgia de la Pasión del Señor. Maroma con las bailarinas que fueron a echar piruetas en sus leotardos en el altar en aquella vigilia pascual. Y teatro con el teatro que se montaron acá en vez del Evangelio en la liturgia de la Pasión del Señor en aquella otra parroquia. Mientras Cristo se nos da como alimento, se muere en la cruz y resucita todo por nuestra salvación, hay quien no tiene reparo en hacer del Santo Tríodo, literalmente, circo, maroma y teatro. Y yo me pregunto 2 cosas. ¿Por qué lo hacen? ¿Y por qué? ¿Por qué sus obispos se los permiten? Y al mismo tiempo te cuento todo esto para que si en tu parroquia las cosas sí se hacen como son, le des gracias desde el fondo de tu corazón a tu sacerdote por tomárselo en serio. En verdad, eres muy bendecido si tienes un sacerdote apasionado que se tome en serio la pasión de Cristo. Un sacerdote apasionado que se tome en serio la pasión de Cristo. ¡Qué gran bendición! Y si tú que me escuchas, querido sacerdote, eres de estos últimos, gracias desde el fondo de mi corazón. La Iglesia necesita más sacerdotes como tú. Pidámosle a Dios por ellos. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.